Hola, ¿cómo están ustedes? Como siempre, hoy les traigo un tema que lejos de que podamos aprender muchas cosas y que podamos interactuar después a través de un programa que vamos a hacer por Instagram Live, es que yo hoy les traigo lo que significa el apego. Los seres humanos, cuando nacemos, el primer sentimiento o el primer laxo afectivo con el cual nos conectamos es con nuestra madre. Ese lazo afectivo que desde mi punto de vista siempre va a ser antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. ¿Por qué les digo eso? Porque el ser humano, el primer año de infancia es muy importante, porque en el primer año de infancia, psicológicamente, se van a desarrollar esos lazos afectivos. Van a estar unidos afectivamente en forma positiva y pudieran generarse, dependiendo de esos laxos con tu mamá y con tu papá, pudieran generarse de forma inadecuada o de forma negativa. Yo había dicho en unos programas anteriores que nosotros teníamos que eliminarnos del sistema de apego, porque el sistema de apego va relacionado con el sistema de creencia. No es que yo esté equivocado, sino simplemente que hoy les puedo decir que el apego puede ser positivo cuando las personas son realmente independientes emocionalmente, son libres emocionalmente, tienen conciencia y libertad emocional. Y eso es importante en la medida que vamos creciendo. ¿Y dónde se fortalece? Se fortalece el primer año de la infancia. Yo, Alexi Bravo, dicho que se hace durante el embarazo y en el embarazo y después del embarazo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay ciencias como la, el, la parte de la desprogramación psiconeurobiológica habla exactamente de proyecto sentido, y cuando habla de proyecto sentido se refiere y se retrotrae hasta el embarazo de la madre, porque dice que cromosómicamente nosotros le trasladamos papá y mamá en un proyecto sentido a los niños cuando nacen, y esas cargas emocionalmente las lleva ya en su sangre y se refuerza con el comportamiento que aprenden en el primer año y después consecuencialmente en lo que vaya aprendiendo como niño en su etapa de crecimiento. Entonces yo vengo a decirle exactamente esa parte que nos interesa a nosotros. ¿Qué significa un apego? Un apego es un lazo afectivo que existe entre dos personas o entre una persona y el entorno con que se relaciona esa persona, mamá, papá, hermanos, tíos, sobrinos, primos, amigos, todo, porque obviamente cuando el apego es sentimiento positivo, que es adecuado, es seguro, lo único que va a aflorar de esa persona hacia lo otro es que él va a proteger siempre su independencia, pero va a conectarse con las demás personas precisamente porque tiene bien definido esos lazos de apego que no le generan dependencia. Ese es el lado que pudiera generar de alguna manera un aspecto negativo cuando crecemos, cuando nos relacionamos en pareja, cuando hacemos proyectos de vida con otras personas. Entonces, yo, esa manera de interrelación con el mundo, las personas, incluso cuando se vinculan con personas y cosas, va a determinar si el apego es adecuado o si el apego es inadecuado o equi, equi, evasivo, como lo hablan algunas doctrinas. Entonces yo básicamente lo que quiero es que veamos dónde lo desarrollamos a partir del primer año de la infancia, la relación entre papá y mamá. Eso va a marcar el destino de la personalidad y la forma como ese niño, cuando sea adulto, va a transferir o va a entregar, en el buen sentido de la palabra, lo que significa el amor, la amistad, el sentimiento de familia, la relación que él considera que está conectada con sus valores primarios. Entonces, esa parte que se desarrolla en la forma como nosotros nos relacionamos, esa es una parte tan importante que va a demostrar seguridad, que es lo que tú buscas cuando estás en pareja, bienestar, que es lo que buscas cuando estás en pareja, protección, que es también uno de los valores que tú buscas en pareja. Cuando esas tres variables, por decirle algo, lo de seguridad, protección y bienestar, están con un ruido de pequeño, comienzan a tener los choques emocionales, empiezan a crearse los factores que generan dependencia emocional
Y desde ese punto de vista comenzamos los adultos, y digo adultos porque obviamente en algún momento yo he podido tener un apego en forma negativa, que tendría que haberlo analizado, encontrar cuál era la raíz, para que después se desmontara, se aplicara un ejercicio de un plan de hábito nuevo, de pensamiento nuevo, para mitigar la creencia que me hacía suponer ese valor negativo que tenía del apego. Entonces, yo, en base a esas características de dependencia, se van generando los dolores y la aflicción cuando hacemos una ruptura. ¿Y por qué le digo que ruptura? Porque obviamente nosotros nos pensamos o no sometemos al criterio de cuán valor tiene el apego para nosotros desde el punto de vista personal y emocional. Solamente lo vemos cuando en teoría suponemos cuando perdemos a alguien, o en la práctica cuando rompemos una relación con una persona que ha sido pareja nuestra. Esa forma de ver esa conexión o codependencia emocional es la que yo particularmente siento que es la que le quiero transmitir a ustedes, para que el día de mañana cualquier persona que vea este programa sienta, busque, escudriñe, verifique si realmente dentro de su formación como niño, como adulto, tuvo alguna afectación con un padre, con la hermana o con la mamá, para poder exactamente mitigar lo que significa un apego en forma inadecuada desarrolladamente emocionalmente. Entonces, yo lo digo porque en esas situaciones extremas siempre he dicho, cuando hay muerte, cuando hay separación, cuando hay una pérdida de alguien, un ser querido, en esa medida es que nosotros valoramos emocionalmente, por ponerle un término, lo que significa el apego. Y de esa manera, esa caracterización de cómo lo tenemos configurado nos va a dar a nosotros una libertad o nos va a dar una sumisión. ¿Por qué digo libertad? Porque siempre he dicho que cuando una persona tiene el apego adecuado y correcto, es una persona que tiene un buen desarrollo emocional, transmite seguridad, transmite bienestar, transmite individualidad, porque la gente confunde que uno, siendo individual, es egoísta. No. En el caso de apego es una característica principal, que las personas se manejen de manera independiente emocionalmente, que no crean que porque estén compartiendo un proyecto de vida con una pareja, a esa pareja le entregan su ser, su esencia. Eso no se entrega. Se entrega la forma como tú ves el amor, la forma como tú ves la perspectiva, como se crea una relación, donde planteas tres cosas fundamentales: bienestar, seguridad y protección. Porque eso es lo que nosotros los seres humanos buscamos en esencia cuando tenemos una relación. Entonces, veámoslo de la forma adecuada. Esa característica de apego correcto son personas que a lo mejor en su infancia, durante, antes y después del embarazo, y en el primer año de infancia, tuvieron un adecuado desarrollo emocional. Es decir, tuvieron un papá nutritivo, un papá con unas características muy particulares que te brindó bien el hecho de tener esa seguridad, el hecho de brindar ese bienestar y el hecho de brindar esa protección. Entonces, por el otro lado, tuviste una mamá muy nutritiva que te dio lo que significa la armonía, la alegría, la felicidad, que en esencia son las cosas que tú vas a tener en tu inconsciente o consciente, y es la que vas a reflejar cuando existen pérdidas, separación o ruptura, para ver de qué manera tu independencia emocional está afectada o codependiente de esa falta o esa pérdida que has tenido en algún tránsito de tu relación con los seres humanos. Entonces, una de las cosas que sí tenemos que ver nosotros como seres humanos es cuando no se desarrolla esa confianza plena que da el apego adecuado. ¿Qué pasa cuando existe el caso contrario? Cuando existe un apego inseguro, ambivalente, evitativo o esquivo, como le digo yo. Esas personas son unas personas que sufrieron en el embarazo, créanlo, es algo que simbólicamente representa en el inconsciente una afectación probable. A lo mejor la mamá tuvo el hijo soltera, a lo mejor la mamá no tenía trabajo cuando estaba embarazada, o tuvo una ruptura con el papá del hijo que llevaba en el vientre. Todas esas transmisiones psicoafectivas las lleva en el vientre de la madre, la transmite al feto, y en el feto se va a reflejar durante su primer año de infancia ese comportamiento de aflicción y ese lazo afectivo de compenetración. Por eso es que hay gente que a veces
tú no comprendes cómo se pega hacia alguna persona. Digo pegar en el sentido que andan siempre detrás de ella, no se despegan, porque tienen una codependencia emocional. Y esa codependencia, señoras, tiene relación con tu primer año de infancia. Entonces, la idea de este programa es que nosotros veamos en algún momento por qué no tenemos confianza, por qué no podemos brindar bienestar, por qué brindamos inseguridad, por qué los miedos nos aturden y por qué nosotros entregamos emocionalmente nuestra emocionalidad a otra persona cuando confundimos que esa es la libertad que nunca debemos tener o entregar. Y esa libertad es la que nos maneja a nosotros, la forma como nos relacionamos, cómo hacemos amistad, cómo hacemos amor de pareja, cómo hacemos amor de familia, cómo hacemos amor entre hermanos, porque el apego desarrollado de una forma adecuada es lo que te da a ti prácticamente tu desarrollo integral como persona. Entonces, yo en ese caso he visto algunas sintomatologías práctica, gente, yo mismo inclusive me pongo de ejemplo, en algún momento de mi vida, en un quiebre emocional, producto de una ruptura, tuve a lo mejor una vivencia de ese tipo y sabes lo más importante de todo esto es que nosotros revisemos, no es la causa que hace la ruptura, sino las consecuencias que tiene eso en nuestra infancia, porque siempre he dicho que los apegos en base que refuerzan tu sistema de creencias. Y si ese sistema de creencia es como tú conectas la realidad y cómo la percibes, ya tú tienes un ruido ya con el apego, porque el apego desde que te formaste en el vientre de tu madre, cuando te desarrollaste en tu primer año de infancia, tuviste muchos problemas que te transmitieron por vía de psicoemocionales, tu mamá en el vientre, después la formación, donde te hicieron inadecuado el apego y te brinda en el adulto esos miedos, esa inseguridad, esa desconfianza, esa obsesión que te produce a veces los pensamientos compulsivos que le dan a las personas cuando tienen una construcción mala del apego en forma inadecuada. Entonces, yo hoy quiero compartir con ustedes, dentro de este espacio de programas que tienen inmerso esa conexión espiritual, emocional, para que aprendamos a ser libres, independientes, cómo podemos de verdad de alguna manera mitigar, cambiar, replantear ese esquema de apego para que nosotros en una ruptura, separación o en una pérdida de alguien o algo, un perro, una persona querida, tengamos nosotros la mejor forma de ver las perspectivas emocionales y nos den la mejor fórmula de resolvernos, donde nosotros no caigamos en estados emocionales negativos que nos provocan ira, rabia, frustraciones, inclusive depresiones, precisamente porque esa construcción del apego está supeditada a nuestros problemas de infancia. Entonces, yo hoy, para cerrar este programa, porque quiero hacerlo de alguna manera corta, los voy a invitar después, vamos a tener un live en Instagram donde vamos a hablar de otras cosas que están conectadas con este tema, pero sepan ustedes, señores, un apego adecuado es una persona que brinda bienestar, protección, no tiene miedo, es una persona que da plena confianza, es una persona que tiene su individualidad, es una persona que tiene amor propio, se sabe tratar y tiene una perspectiva de vida completamente distinta a otra que tiene un apego completamente inadecuado, inseguro, plena desconfianza, tiene muchos miedos, tiene una construcción obsesiva de su pensamiento, hace muchos diálogos internos que hacen obstaculizar el hecho de desarrollar una buena relación de pareja. Y a la hora de la ruptura, esas personas van a sufrir, o el dolor que tienen son tan marcados que va a tener como consecuencia un prolongado sintomatología que va a tener un tiempo también prolongado para que pueda minimizar, mitigar o erradicar esos apegos de forma inadecuada. ¿Qué puedo decirle yo para una manera de cierre? ¿Cómo podemos nosotros desapegarnos? Es como inicialmente les dije. Un desapego es exactamente conocerte a ti mismo, saber qué es lo que te gusta, cuál es tu plena libertad emocional, cuál es el centro de lo que tú como esencia eres. Que no entregues seguridad, que no entregues miedo, que no entregues ningún temor, sino que brindas bienestar, confianza, seguridad, protección, que al final son las variables con las que tú te interrelacionas con los seres humanos y son las que te abundan a ti para que seas mejor
y próspero ser humano. Una forma muy importante que pudiera ser como una especie de cierre en esta charla es cómo aprendemos nosotros a desapegarnos. Piensa en algún momento en un ejercicio si usted tiene un apego inadecuado, tiene miedo, tiene incertidumbre, tiene pensamientos obsesivos con su pareja y tiene el temor de que ella lo va a abandonar. Esos abandonos no es por culpa de su pareja, esos abandonos tienen una retrospectiva, tiene que analizar el niño, tiene que ver su primer año de infancia, qué importante, qué relación tuviste con tu papá y qué relación tuviste con tu mamá. ¿Qué es lo que yo pudiera recomendar en este momento? Primero, aprenda a pensar en forma independiente. Sepárese de su pareja en un momento, no ande mucho tiempo con su pareja, porque a veces esas personas que tienen ese apego emocional tratan de ver su protección para que no haya miedo, es que andan detrás de la persona que le pudiera producir el abandono. Lo primero que tiene que hacer es separarse. Pensar en algún momento qué significa estar solo, pensar en algún momento sus proyectos de vida, pensar en un momento qué significa entregar sus proyectos de actividades. ¿Para qué? Para que esa persona de alguna manera tenga su libertad emocional se desarrolle y puedan compartir en un espacio donde los dos se sientan plenamente felices y puedan traer bienestar y pueda abundar en esa relación de pareja. Lo otro importante, cambio de pensamiento. Si tú eres una persona que ha tenido un inadecuado apego, tienes que empezar a cambiar tu forma de pensar. ¿Cómo? En vez de pensar negativamente, de tener pensamientos obsesivos, de tener diálogos internos negativos, de colocarte en una posición de abandono cuando no ha pasado absolutamente nada. Y si pasara, la forma que puedes empezar a construir es decir, no tengas miedo, yo puedo estar solo. La otra es que aprendas a construir pensamientos en forma positiva, porque soy del criterio que cuando nosotros tenemos una relación, y si la otra persona no tiene los mismos temores que tú, porque ese es otro problema, cuando te conectas con personas que tienen los apegos inadecuados. Ahí estamos al borde de una situación que pudiera generar una relación tóxica y ese tema lo podemos tratar en otro espacio que lo vamos a brindar con muchísimo gusto. De tal manera que los invito a cambiar el pensamiento, a pensar libremente, a no ser esclavo, a no entregar su libertad, a vivir de forma independiente emocionalmente y a construir pensamientos como, por ejemplo, cuando vivo en pareja quiero compartir un proyecto de vida. Quiero aprender a compartir los deseos de vivir. Quiero aprender a compartir un plan de vida con la persona con la que amo, de una forma que le permita a la otra tener la seguridad y el bienestar que produce una relación de pareja. Hasta aquí creo que podemos llegar a una conclusión. Tengamos el superar los miedos significa blindarnos nosotros emocionalmente. No tengamos miedo, aprendamos a conocernos. Conocernos significa tener libertad, conciencia y felicidad en nosotros mismos. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Dios los bendiga.